nuestro bloque político ampliado, tal como lo hicimos el viernes, pasamos el lunes. La previa, con posterioridad a las primarias. Nuestro editor de política, Rodrigo Bravo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, ¿cómo están? Muy bien, buen pues día. nuestro analista político, Mauricio Morales, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gusto en estar con ustedes. Mauricio, partamos hablando un poquitito de la participación, Sí. porque ya vamos a mirar, digamos, el desempeño de los candidatos, pero ¿fue una buena o mala participación? ¿Cómo hay que entender esta elección? Ha habido harta discusión respecto a la participación electoral. El consenso, por lo menos que yo he visto a través de la prensa, es que fue prácticamente un fracaso. Yo no lo veo de esa manera. Votó casi más de 1.400.000 personas, un poquito más. Claro, es el 37% de la base electoral que tenía el pacto oficialista, pero hay que entender esta participación, se le suele comparar con la de 2017, con la de 2013. Ninguna de esas comparaciones son válidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es una coalición inédita en el sentido de agrupar partidos de izquierda, partidos de centro. Alguien podría argumentar, pero obvio, si son más partidos, debió haber existido más participación que ese 1.400.000. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estas primarias fueron realizadas por la coalición incumbente. Antes, una coalición incumbente en los 90 era sinónimo de grito y plata en el sentido de llevar mucha gente a votar. En un escenario en Chile y en América Latina en que suelen ganar las oposiciones, entonces una coalición incumbente se presenta a la reelección como coalición en una situación muchísimo más desmejorada. En consecuencia, la gente lo que salió a votar no fue por el candidato presuntamente ganador de la elección presidencial, sino que por el candidato perdedor de esa elección presidencial. No es lo mismo ir a una final del mundo al estadio que ir a la definición del tercer y cuarto lugar. Es decir, genera naturalmente menos atención y menos relevancia pública. En consecuencia, este 1.400.000, desde mi perspectiva, y entiendo que es una posición sumamente minoritaria, yo digo, es un 37%, insisto, de la base electoral, y no es correcto. Desde mi perspectiva, y no solamente desde mi perspectiva, sino que en función de las características de los pactos que compitieron en elecciones primarias anteriores, comparar con esos mismos. Sí. Ahora, si no tenemos con qué compararlo, tampoco podemos decir que es un éxito. Claro, porque exacto. Aplica para los dos lados, Aplica digamos. para los dos lados. ¿En qué sentido? Sí, claro. Y eso es muy buen punto, porque no teníamos un parámetro. Yo no sé de dónde salió, bueno, sí sé de dónde salió esta idea de los 2 millones de votantes, otros hacían 2.100.000, 2.150.000. Hasta Bueno, 2,5 millones me hasta alcanzaron a 2 decir. millones y metros. Eran solamente estimaciones o proyecciones de lo que podía suceder. Votó menos gente, y yo insisto, lo que comentaba ayer con Juan Manuel, no es ni un éxito, pero tampoco es un fracaso rotundo y total. Yo tiendo a compartir, lo hablamos un poquito al comienzo también, poniéndole un poco de matices a esta idea de que la participación había sido un fracaso. Por supuesto que todo el mundo quiere que vote la mayor cantidad de gente posible, pero aparte de esa consideración que haces tú de quienes convocaban a esta elección, el clima, la comparación con el año 2021 tiene otra complejidad, y es que de partida, lo primero que tú señalaste, entonces era oposición. Sí, claro. En esta lógica de la alternancia que se ha venido dando desde Bachelet 1, la amenaza de verdad, y había la competencia era de verdad. De verdad, claro. La competencia era de verdad, ninguna de las dos coaliciones sabía quién efectivamente tenía las posibilidades de ganar, y tenía más posibilidades de ganar la entonces oposición. Hoy día la gente se vio convocada a una elección donde todo el mundo sabe o piensa, por lo que dicen las encuestas y por esta trayectoria de alternancia, que son perdedores. Exacto, sí, es el Entonces punto la central motivación, para mí. el Es el punto ambiente de central. competencia. Sí. Y yo creo que además también, Mauricio, y eso tú nos puedes decir más, digamos, el ambiente electoral cuando hay primarias en los dos lados además, es distinto. Es distinto, La claro. convocatoria es mayor, el ánimo es distinto, la sensación de competencia es distinta. Todo alimenta probablemente mayores ganas de participar. Y nada de eso está hoy día. Nada de eso está bien. O sea, estábamos definiendo al tercero o con suerte al segundo, pero no estábamos definiendo al primero. Exacto. O sea, la sensación de la gente es que no estábamos definiendo al futuro presidente de Chile, sino que al que pueda llegar tercero o, en el mejor de los casos, pueda llegar segundo. Ya, antes de pasar contigo, Rodrigo,
en su propio caldo, por decirlo así, donde se cocinó esta primaria, en esa realidad, que no es comparable a otras, uno sí puede analizar cómo le fue, por ejemplo, a determinados sectores, por ejemplo, Frente Amplio, que Sí, tiene a un candidato que quedó tercero, cuando tú quedaste tercero, no segundo, y además a mucha distancia, digamos, del segundo, ni hablar del primero, es un fracaso, ¿no? sí, eso es un fracaso desde varias perspectivas. A ver, el PC, por ejemplo, en la elección de concejales anterior había sacado 642.000 votos. Y en esta primaria, con voto obligatorio, Con ¿eh? voto Y en obligatorio. esta primaria, con voto voluntario, su candidata sacó 825.000 votos aproximadamente. En consecuencia, el PC y su candidata absorben votación precisamente del Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene un par de características. La primera es que los liderazgos locales que presentan comunas relevantes a nivel nacional no fueron capaces de realizar el ejercicio de transferencia. Y les traigo varios datos, pero quiero compartir uno de ellos con ustedes. A ver. En las comunas gobernadas por el socialismo democrático y por el Frente Amplio, Janet Jara obtuvo 6 puntos más que el promedio nacional de ella. Las únicas comunas en las que Janet Jara retrocedió en comparación con su promedio nacional fueron aquellas administradas por alcaldes de Chile Vamos. En consecuencia, tanto en el socialismo democrático como en el Frente Amplio, los alcaldes, concejales o cores o no hicieron el trabajo de campaña o simplemente no fueron, a pesar de haberlo hecho, no fueron capaces de realizar ese proceso de endoso o transferencia que es tan necesario. O sea, si esta y se los comenté varias veces, si esta campaña se definía por lo territorial, Toá debió haber ganado por el 60-70%. No se definió por lo territorial, se definió por otros aspectos que lo podemos discutir más adelante. Bueno, está de más decir que este triunfo fue arrollador y sorpresivo, diría yo, no porque ganara Janet Jara, estaba sobre la mesa y era una de las probabilidades más cercanas de que ocurriera, pero el 60,16% de su triunfo deja en un muy mal pie a los perdedores, a los derrotados. Ayer ya veíamos en las reacciones un poquito de cuchillos largos, de quiénes son los responsables de la derrota contundente que tuvo Carolina Toá. Llegó a un 28,07%, muy por debajo de la expectativa, muy por debajo de la representación que tiene Carolina Toá o el socialismo democrático a nivel nacional, evidenciando que las teorías que habían sobre la mesa de por qué iba a ganar Toá se derrumbaron todas. Janet Jara ganó en todas las regiones. En el socialismo democrático apuntaban a que era las regiones las que iban a definir esta elección y que iba a ser ella la que tuviera un triunfo, salvo Valparaíso y por supuesto la región metropolitana. Eso no ocurrió en ninguna. Pese a la cantidad de alcaldes, 57, ¿no, Mauricio? Sí. A la cantidad de parlamentarios que tiene el socialismo democrático y al voto en concejales, que era muy contundente. Ayer conversábamos con Mauricio cuando empiezan a caer los primeros resultados de Punta Arenas, que ya la diferencia a las elecciones anteriores era muy favorable a Janet Jara, que había una cantidad de votos que no eran lo mismo y no reflejaban lo que habían habido en otras elecciones, pese a que en algunas mesas se veía que Carolina Toá podía dar la pelea de mejor forma. Un factor muy relevante en esto también es que en el Frente Amplio los números lo dicen. El Frente Amplio y sus militantes y sus simpatizantes dijeron: vamos por el ganador, no vayamos por el nuestro. Y eso es muy contundente con el 9,02% que tuvo Gonzalo Vinter. Muy por debajo de lo que se especulaba que era este traspaso del 30% del presidente Gabriel Boric a quien podía ser su candidato, al menos el representante de su misma coalición. Muy por debajo y con una cara de derrota en el Frente Amplio bien evidente. Nadie esperaba, y creo que ahí nos podemos sumar todos, que fuera tan baja la cantidad de votos que obtuvo Gonzalo Vinter. Estamos hablando de 123.000 votos versus los casi 900.000, 825.000 de Janet Jara y los casi 400.000 de Carolina Toá. Más cerca del cuarto que del tercero, Claro. Gonzalo Vinter. Entonces, ahí hay un factor
que evidenció que la mejor candidata, como lo dijimos tantas veces acá, cuando se disputaba la posibilidad de que fuera Daniel Jadot la alternativa del Partido Comunista, era Janet Jara. Yo les decía hace algunos días, desde incluso el Partido Republicano, que a todos estos paréntesis sumó a Francesca Muñoz al respaldo Eso es importante, a José Importante Antonio destacarlo Cast. eso. Sí, volvamos ahí Volvamos a la después. derecha en un Sí, ratito. sí. Era tan evidente que la intención o la cantidad de votos que esperaban desde el Frente Amplio era muy superior a lo que ocurrió. Y decía yo, apostaron por el ganador, no solo por el perfil que tiene Janet Jara, que evidenció que era una tremenda competidora, y les decía yo, incluso desde el Partido Republicano me han dicho que le temen de alguna manera por lo gran candidata que es, más allá de que sea comunista. Hay una frase que me dijo hace algún tiempo una figura del Partido Comunista, una representante que trabaja en el gobierno, que Janet Jara había pasado de ser me gusta, pero es comunista, a me gusta, aunque sea comunista. Y eso evidentemente pasó. Y al Frente Amplio le pasó que le importó menos la militancia que la posibilidad de ganar. Muchas veces en las elecciones quien va liderando las encuestas o quien tiene la posibilidad de quedarse con un triunfo suma votos por lo mismo, porque la gente quiere votar a ganador. Y fue muy contundente lo que ocurre con Janet Jara. Eso desde el Frente Amplio, en alguna medida, podemos profundizar en eso también, pero en el socialismo democrático la derrota es tan contundente, no solo por el impacto que una gran figura, porque nadie podría decir que Carolina Toá era una de las candidatas o quizás la candidata mejor preparada para competir en una primera vuelta por parte de la izquierda, sin menospreciar a ninguno de los otros, pero su trayectoria política, los cargos difíciles que le tocó enfrentar, no cualquiera es alcalde de Santiago, es una de las... No cualquiera administra el interior Y de un no- gobierno como este. además. y claro, ella asume en un momento muy complejo del país y del gobierno y logra de alguna manera sacarlo adelante pese a las cantidad de críticas infinitas que hay respecto a su gestión. La derrota en el socialismo democrático nos da para proyectarla en qué va a pasar con las listas parlamentarias, Connie Sí. y Juanma, porque se viene, le decía yo a Mauricio, los 30 días más intensos de Sí, la claro. política chilena. De acuerdo. Yo tengo, por matizar, por seguir matizando, porque en esto creo que los absolutos no existen y todo puede ser relativo, depende del lado con el que se mire. Yo también tengo algunos matices con la tremenda derrota del socialismo democrático. Porque para la primaria anterior a la que estamos haciendo referencia, ¿verdad? El socialismo democrático no existía. Y Es verdad. no existía. No había nadie. O sea, la carta fue Paula Narváez, que terminó no compitió en la primaria, no había socialismo democrático y este gobierno se armó sin el socialismo democrático. Exacto. La única carta que olía a socialismo democrático era Mario Marcel, que Al fue principio, al ¿cierto? Sí, principio, claro. que fue la gran sorpresa que dio el presidente Boric y probablemente una de las cartas mejor jugadas de la inauguración del gobierno. Pero el socialismo democrático apareció después de la derrota del plebiscito de la constitucional, de la constituyente, y vino de alguna manera a darle aire, a salvar y a poner un poquitito de tierra, de pie al piso, pelota al piso, al gobierno, y fue el que permitió que este gobierno lograra los acuerdos, las reformas, muchas reformas de las cuales hoy día hace tema la candidatura de Janet Jara, no se hubieran logrado, creo yo, de verdad, si el socialismo democrático no hubiera sido la parte activa y fundamental que fue de este gobierno. Janet Jara no podría lucir hoy día Sí, claro. ninguna de las reformas Sí, que está sí, sí, luciendo sí, sí. en materia laboral, reforma de pensiones, si no hubiera existido el socialismo democrático en el gobierno. Pero Entonces, claro. tengo ciertas dudas de que esta cuestión sea una grande. Es doloroso, la expectativa era distinta, creían que tenían las de ganar, tenían una muy buena candidata que era probablemente mejor presidenta que candidata, cosa que le pasa mucho. Pero así como decir que el socialismo democrático no existe, hay una crisis grave de no saber cómo ganar una elección. Sí. Eso es distinto de no existir. Sí, Connie. Y te voy a dar evidencia para sostener lo que tú estás diciendo. ¿En qué sentido? En la elección reciente de octubre, este socialismo democrático, sumando
creo que se lo dije, alcaldes, gobernadores, cores, concejales, tenía un contingente de más de 800 personas electas, contra 125, si mal no recuerdo, del PC Acción Humanista y 168 aproximadamente del Frente Amplio. ¿Cuál fue el problema acá? El problema, claro, fue un problema de transferencia, como lo decía recién, de endoso. Mira, en comunas como San Bernardo, Quinta Normal, El Bosque, San Ramón, que es demócrata cristiana, pero que igual estaba supuestamente apoyando a todas, no pasó nada. O sea, no hubo ni siquiera un asomo, un atisbo de un impulso electoral para la candidatura de Carolina Toá. Entonces, y en las comunas gobernadas, fíjense, por el PC, Lo Espejo, Recoleta, ahí sí se notó. O sea, Janet Jara sacó entre el 70 y el 77% ahí. Entonces, claro, lo que dices tú es muy cierto. Probablemente el socialismo democrático sea una especie de subcoalición fuerte a nivel local, pero débil a nivel nacional. El Frente Amplio, en tanto, sería un partido fuerte a nivel nacional y a nivel local, pero con bajos niveles de institucionalización. ¿A qué me refiero? Antes que se me tiren encima, porque acabo de decir que el Frente Amplio es fuerte a nivel nacional y a nivel local. ¿Y por qué lo quiero ligar con los niveles de institucionalización? O sea, uno mira las recientes elecciones, ganó el presidente Boric y posteriormente, en un escenario muy adverso para el Frente Amplio, igual consiguieron comunas relevantes, entre ellas Maipú, Viña del Mar, Valparaíso, Peñalolén, Valdivia. Y el problema es la institucionalización. Es decir, la institucionalización se refiere a que los partidos generan raigambre social suficientemente fuerte como para generar una base electoral estable que les responda tanto a nivel local como a nivel nacional. En este caso eso no ocurrió, entonces el único partido que hoy día está haciendo eso es el PC, que está transformando rápidamente lo local en votación nacional, e incluso esto no se observa en Chile Vamos. O sea, Chile Vamos hoy día, su candidato está marcando el 10%. Y el candidato republicano está marcando 24%, pero el candidato republicano tiene un alcalde, 1 o 2 alcaldes. No más que eso, no tiene ningún gobernador. Entonces estamos en un escenario en que tenemos partidos desinstitucionalizados que pueden tener éxitos aleatorios, pero que no cuentan con una orgánica interna que nos permita pronosticar bien. Antes, en los 90, uno veía la base que tenían los partidos y podía proyectar fácilmente lo que iba a pasar en la siguiente elección. Ahora estamos en un escenario mucho menos contundente respecto a esas tasas de organización e institucionalización partidaria. Ahora, podemos hablar de Chile Vamos a la vuelta de cómo todo, porque claro, como me acota alguien, nosotros lo habíamos dicho más temprano con Juan Manuel también, ¿verdad? A propósito de estos logros que muestra Jara, que no hubieran sido posibles sin el socialismo democrático, buscando acuerdos, etcétera, etcétera. Sin los votos de Chile Vamos, muchas de esas reformas tampoco hubieran sido posibles. Y esa es una cuenta que le están cobrando los republicanos a Chile Vamos y que probablemente va a ser una razón de confrontación entre Matei y Kast. Claro. Junto a Rodrigo y Mauricio, dejamos pendiente el análisis sobre cómo la derecha también enfrenta a partir de hoy día este escenario, con una novedad, Rodrigo. Sí, hay una novedad hace poquito rato. 7, 9 de la mañana, como está acostumbrado el Partido Republicano a anunciar sus grandes conquistas. Lo hizo con Rodolfo Carter y hoy día lo hace con Francesca Muñoz, hasta ayer candidata presidencial del Partido Social Cristiano, que le entrega su respaldo. Dice el posteo que sube el Partido Republicano y José Antonio Kast se suma, ella y se suma al Partido Social Cristiano a esta campaña. Uno podría mirar en menos al Partido Social Cristiano por su tamaño, pero no es menor que, por ejemplo, tenga el alcalde de Concepción. Y es por eso que José Antonio Kast ayer no habló, a diferencia de lo que hizo Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Ya vamos a comentar qué y cómo lo hizo Evelyn Matei, y se guardó para lo que iba a anunciar hoy. Va a tener una actividad a las 10 de la mañana con el Partido Social Cristiano respaldándolo, oficializando este apoyo, pero en una estrategia muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado Evelyn Matei. Ayer yo conversaba con una figura de la centro derecha antes que ella hablara en su discurso que convocó en el comando acá en la comuna de Las Condes, y me decían: espero que sea contundente
frente al nuevo escenario, que era lo que esperábamos, porque la gran relato que estaba tratando de construir Evelyn Matei y su comando en las últimas semanas era que mientras no hubiera contendor claro al frente, no iba a haber un avance en la estrategia, y eso es lo que los tenía de alguna manera frenados. Pero ayer, con su discurso, con su relato, alcancé a conversar con 2 personas post eso, me comentaban que no fue lo que esperaban, que no hubo una contundencia frente al adversario conocido que es Janet Jara, que infinitamente, bueno, no es comparable, pero que el relato de Janet Jara fue mucho más contundente en términos audiovisuales y de contenido. Hay que ver y pensar también que la ciudadanía se está informando a esa hora por la radio y la televisión y escuchó seguramente el relato de Janet Jara y después, minutos después, el de Evelyn Matei. No hubo una gran idea ni una gran propuesta, fue más bien la generalidad de lo que ya estábamos acostumbrados, a hablarle en general a los chilenos, con foco en seguridad, con foco en crecimiento, sin un anuncio concreto, ni nada que la diferenciara de lo que venía haciendo. A diferencia, insisto en el punto, de lo que hizo Kast, pero también hizo Johannes Kaiser, que se instaló, al menos es lo que pretende el Partido Nacional Libertario, como el real contendor de Janet Jara, pensando en que una elección se podría polarizar. Yo esto lo había reporteado con ellos hace algún tiempo, y ellos presumían este escenario. Y tienen la intención de llevar esto a los extremos, poniéndose ellos en el extremo, y no al Partido Republicano en un extremo, porque hay quienes dicen en los nacionales libertarios que Kast ya es una figura moderada, incluso de centro de derecha, que harto le ha ayudado la candidatura de Johannes Kaiser a José Antonio Kast, entre paréntesis. Entonces, ¿cuál es el relato del comando de Chile Vamos y de Evelyn Matei? Hoy día los tiene muy complicados, además por lo que comentábamos, hubo encuesta anoche, que si bien no mide el escenario post resultado de la primaria, pone a una Evelyn Matei con 10 puntos, pero con una consistente baja, si uno lo mide desde el 22 de mayo, cuando marcaba 22, desde el 2 de mayo, cuando marcaba 22 puntos a los 10 que tiene hoy día. Baja 2 puntos, que no es más que en margen de error en la actual elección, o sea, en la actual medición, pero José Antonio Kast se encumbra con un 24% de las preferencias, subiendo de 19 a 24, 5 puntos, y una Janet Jara que se instala en un segundo lugar, con 16, sin haber triunfado. Claro, en esta medición de definición espontánea, aparece todavía Carolina Toá con un 4 y Gonzalo Vinter con un 2, es decir, si uno sumara y fuera matemático el cálculo, que me costaría creer que al menos los votos de Gonzalo Vinter no se fueran a Janet Jara, esto la pondría en un tranquilo y cómodo segundo lugar. ¿Dónde está la apuesta? Y aparece Parisi empatado con Evelyn Matei. Ah, bueno, también ese es un gran dato, porque de la nada, porque no lo vemos tan expuesto, sí con un despliegue territorial, pero comentábamos en comerciales con una gran diferencia, haciendo campaña en Chile esta vez. Ya se instala en el cuarto o tercer lugar, como queramos medirlo, donde apunta hoy día Chile Vamos, es que en los escenarios de segunda vuelta puede haber un triunfo por parte de Evelyn Matei si el adversario es de izquierda. Le ganaría a Janet Jara, le ganaría también a Janet Jara a José Antonio Kast, y Janet Jara solo ganaría en el escenario de enfrentar a Johannes Kaiser, porque Franco Parisi también la derrotaría en una segunda vuelta. En el caso de que Evelyn Matei se enfrente a José Antonio Kast, el escenario de segunda vuelta es favorable a Kast, con un 37 versus un 34%. Es decir, lo que se empieza a jugar hoy día en la derecha es lo suficientemente relevante como para ver cambios notorios. Yo no digo en la papeleta y quienes van a llegar a inscribirse, aunque todavía hay quienes plantean la duda de Johannes Kaiser, pero sí, si no hay un golpe de timón y un cambio de estrategia, la cosa se le pone muy difícil a Matei. Mauricio, probablemente el tremendo desafío que lo tiene hoy día Evelyn Matei para saber a quién hablarle, ¿verdad? Y claro, ayer sacaban de algunas cuentas alegres desde la oposición diciendo, ven que era una primaria al final, ¿para qué? Hicimos mejor todo. Pero van todos a primera vuelta y por lo tanto la pelea es quién gana la primera vuelta. Exactamente. Y Matei puede de nuevo entrar un poquitito en la confusión de... Aunque siempre dijimos, ¿verdad? Y se pensó, y en el comando lo decían así, que cuando estuviera claro quién era el candidato de la primaria a la primera vuelta, Evelyn Matei iba a tener más facilidad de dirigir su mensaje. Pero hoy día también Evelyn Matei puede caer en la trampa de dirigirlo hacia la propia derecha para ganar la primera vuelta. Exactamente. Y en eso se puede diluir. Se puede diluir, exactamente. Si
nos concentramos en lo que tú acabas de decir, Connie, que fueron las reacciones al triunfo de Jara. Kaiser respondió prácticamente como que estamos en guerra, ¿verdad? Dijo, habló pestes del comunismo, por lo menos poco menos que se viene el cuco, ¿sí? Matei, como dices tú, claro, ella dijo, no, esto no va a ser una lucha ideológica, esta es una cuestión vinculada a los problemas concretos que hoy día tiene la ciudadanía, es decir, totalmente desconectada de la competencia electoral. O sea, no fue menor lo que pasó ayer considerando el triunfo de Jara, pero ella dice, esta es una lucha ideológica, a la gente no le importa mucho y nosotros vamos a estar ofreciendo cuestiones mucho más concretas relativas a seguridad ciudadana y crecimiento económico. Ese fue más o menos el mensaje. Y como tú lo señalas, ese mensaje... entró por aquí y salió por acá, digamos. Ese mensaje lo puede decir cualquier candidato. Yo me vine ahí a preguntar nada, pero yo hubiera salido... De haber tomado la decisión de salir a hablar, que ya era cuestionable... Felicito a Janet Jara, nos vemos en segunda vuelta. Ese era el mensaje correcto. Punto, nada más. Se acabó. Y por otra parte, Kast ayer no habló, ¿verdad, Rob? Yo no lo escuché. Habló. Claro, porque son tipos que, insisto, caminan un paso antes que todos nosotros. Entonces estaba guardando este golpe, esta bombita que es el apoyo de Francesca Muñoz. Y como tú decías, Rodrigo, claro, es un partido pequeño que tiene solamente una alcaldía, pero en concejales tiene entre el 3 y el 4% de los votos. Además... Y tiene diputados. Y tiene diputados. Ella es una base electoral extremadamente disciplinada. Es decir, lo que vimos, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, que las bases electorales de Ripamonti o del alcalde Bodanovich no se disciplinaron detrás de Winter, el caso del Partido Social Cristiano es total y absolutamente distinto y no les quepa la menor duda de que ese apoyo del Partido Social Cristiano reflejado en Francesca Muñoz se va a traspasar de manera natural a José Antonio Kast. O sea, las redes sociales de Kast y de los republicanos hoy día no hablan de Janet Jara. No. Le dan la bienvenida a Francesca Muñoz y miran para adelante. Sí. Ese es el discurso. Sí, claro. Claro, ahora, lo que va a tratar de hacer Jara, y lo dijo ayer en el discurso, y lo comentábamos con Juan Manuel, es bypassear a Matei. O sea, ella no va a discutir con Matei. No, Ella va a ir al va a frente, quedar- va a quedar invisibilizada. va a ir al otro extremo. Se va a ir a competir con Kast. Probablemente también ignore a Kaiser, porque no le interesa la competencia con un candidato que está marcando 4 puntos, le interesa la competencia con un candidato que está marcando 24 puntos, y si se pone a discutir con Matei, lo único que va a hacer consistirá en fortalecer la candidatura, en darle un respiro, en darle un tanque de oxígeno, y eso, desde el punto de vista electoral, para ella no es lo más adecuado y se va a tener que ir contra Kast. Y con eso van a polarizar la elección. Y en un escenario como en el que estamos, lo más probable a hoy día es que los dos se enfrenten en la segunda vuelta. Rodrigo. ¿Cómo sin hacer una asesoría gratuita ni tener la respuesta a lo que podría pasar en los próximos días, pero cómo Evelyn Matei logra no desaparecer, como lo planteabas tú, Connie, que se invisibilice frente a una elección que debiese ser más polarizada y con un dato muy relevante donde ella no ha llegado, que es el voto popular? Lo conversábamos largamente. Ese voto popular que en algún momento fue de la izquierda, luego fue del Partido Republicano, hoy día Janet Jara demostró que lo puede volver a conquistar. Y Evelyn Matei no se ha visto en un recorrido al menos o intentando capturar ese voto donde sí tiene espacio ganado el Partido Republicano y hoy día lo demuestra el Partido Comunista y la candidata del Socialismo Democrático. Evelyn Matei hoy día tiene una posición muy complicada que tiene que dar un golpe de efecto bien relevante. ¿Cómo se provoca eso o qué podría pasar? De repente tomar uno de sus grandes fuertes que no tiene el Partido Republicano, creo, que es mostrar equipo. ¿Con quién va a gobernar? ¿Quiénes van a ser mis ministros o quiénes van a estar al lado mío en los próximos días? De acá a un mes cuando se inscriba la candidatura, ¿con quién me saco la foto? Va a pasar algo que es muy evidente y pasa en política habitualmente, que van a haber descolgados de los candidatos al Parlamento que van a preferir la foto con quien está ganando, que es José Antonio Kast. Y ese es el peor escenario que puede enfrentar Evelyn Matei. Puede ser lo más complicado que se vean descuelgues. Ya Cristian Lavé en su minuto saltó al partido de Johannes Kaiser. Tenemos a Rodolfo Carter que saltó al Partido Republicano, su hermano Álvaro Carter también. Hoy día lo hace Francesca Muñoz, no en la militancia, pero sí respaldándolo. ¿Qué respaldos busca Evelyn Matei?
Y la gran incertidumbre, ¿hacia dónde crece? ¿Hacia la derecha o hacia este centro que tanto lo mencionamos que pareciera ser que fuera tan relevante, pero ¿quién lo protagoniza? ¿Quién es la cara de ese centro político? Hoy día, y ayer lo conversaba con alguien, el centro político hoy día está entre el PC y la UDI. Pensando, imagínate lo que hemos llegado. No entre el PC, entre el PS y la UDI. Ahí está el centro político. Claro, pero Matei podría pretender eventualmente conquistar a todos los ex Concertación que no votarían por Jara. Claro. Que ya a riesgo de que... Lo dijo la Paulina Núñez, ¿no? Sí, lo dijo y tenía razón, fíjate, fue muy cuestionada e incluso emplazada bien duramente por el ex convencional Cretón de la UDI en su minuto, pero hoy día es el voto que uno entendería que tiene que salir a pelear Evelyn Matei. Eso en un escenario que también tiene como espacio, y lo podemos conversar, estos outsiders que están juntando firmas que seguramente van a navegar en ese espacio hoy día vacío. ¿Como quiénes, por ejemplo? Harold May Nichols, que al menos hace un par de días ya llevaba 20.000 firmas de las 40.000 que tiene que conquistar. No me extrañaría verlo pololeando con un sector de la democracia cristiana, que en algún minuto lo han planteado como una alternativa. Aunque en la DC hoy día hay una disposición de figuras bien relevantes a apoyar directamente y explícitamente a Janet Jara. Va a haber una división ahí, pero Harold May Nichols podría tomar un voto desencantado de una candidatura comunista y agarrar algo de ese socialismo democrático si uno lo ubicara en esa posición política. Pero también está Marco Enríquez, que tiene una virtud o una crítica a la vez, que una debilidad. Se cambia de sombrero con facilidad. Eso, hoy día puede ser perfectamente el candidato del socialismo democrático que quedó vacío. Y si ganaba Carolina Toá, perfectamente podría haber sido el candidato de la izquierda más dura. Juega en un limbo que hoy día no tiene una definición política, aunque él es una persona de izquierda que viene y nace de la Concertación, pero que ha tenido vínculos incluso con figuras como Daniel Jadwe. Ahí hay dos nombres, porque no vamos a poner en la competencia a Eduardo Artés, con todo respeto, que seguramente va a andar por su votación habitual si es que logra las firmas también. Pero Marco Enríquez Ominami y Harold May Nichols van a aparecer en las encuestas. Sí, hay solamente en este contexto de, como dices tú, asesoría gratis. A ver, la migración de Chile Vamos a Republicanos ya empezó. Y el principal fichaje fue Rodolfo Carter. Claro, era un díscolo dentro de Chile Vamos, pero ficharlo en el Partido Republicano como vocero de seguridad, en un tipo que tiene experiencia local en el manejo del delito, derribando mausoleos, narcocasas, lo que le quieran llamar, eso le generó un plus a la candidatura de Kast y ya se fue. Los Carter ya se fueron y están con republicanos y con José Antonio Kast. Republicanos es mucho más rápido que Chile Vamos en esto. ¿Cuál diría yo que es la última carta que le queda a Evelyn Matei? La última carta que le queda a Evelyn Matei es la confrontación directa con José Antonio Kast. Aquí ya no hay grises. No le sirve de nada confrontar con Jara. No le sirve de nada confrontar con el gobierno. Tiene que irse sobre Kast de una vez por todas, sin miedo. Se la juega el todo o nada. No le pegué tanto a la mesa porque están los micrófonos. Perdón, chiquillos, perdón. 8:51 minutos.